Acompáñeme, por favor. Ya lo tenemos a Jorge Dorio con nosotros. ¿Cómo le va, Dorio? ¿Cómo va, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, viejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, yo describía una realidad en parte y te reservo la pregunta más fea, que es cómo ves a la Argentina en un día donde se anuncia un crecimiento de la pobreza, ¿no? A ver, varias cosas. En principio, empezaste con un ejemplo de una obra maravillosa de Kafka, como es Metamorfosis, pero esto no hace sino remitirnos a otra obra, que es El Proceso, donde fulano se ve obligado a transitar por un montón de trámites que no conducen jamás a la realización de aquello que quiere tramitar, justamente. Y creo que eso también es la Argentina. Pero también hay paralelismo con obras menos elaboradas. Pienso en 1984, ¿no? Pienso en ese hermano mayor o gran hermano, para hablar de mi propia carrera, digo, donde hay un mensaje oficial que establece justamente lo que está sucediendo en el mundo, un mundo en permanente conflicto, donde el país en cuestión está apartado de esas cosas. Pero podemos ir un paso más allá todavía, que sería, por ejemplo, el panorama de Los Miserables, donde un hombre probo como Jean Valjean es puesto siempre en una situación en la cual, por ser pobre primero, por ser un expreso después, queda invalidado como un protagonista social. Y el final es otro, que es uno de los más grandes escritores, quizás de los que vamos a nombrar, o los que hemos nombrado esta noche, que es Robert Stevenson, pensando en el hombre, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digo, en el médico y la bestia. Sí, la dualidad, ¿no? La dualidad, una dualidad en la que finalmente, a ver, hay un poema de Shirley que dice que habla de la naturaleza humana y de la forma en que se conciben en las bestias. Dice, contra lo conocido de la naturaleza los portentos son haciendo de yeguas. Y el poema termina diciendo, hasta llegar a algo concebido así. De hombre las partes superiores pero muertas y de bestia las partes inferiores pero vivas. De Shelley. No, Shirley, Alberto Shirley. Shirley. Como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor. Voilà. Voilà. A ver, yo te quiero preguntar con respecto a esto, ¿no? Con respecto a cómo en algún punto, digamos, tenemos un gobierno, vos decías recién, bueno, hay una situación que se genera, a veces uno no sabe bien a qué se enfrenta, el caso del proceso, vos lo mencionabas, el caso de la metamorfosis, digo, estamos en una situación, en una realidad argentina donde en muchos aspectos el propio gobierno no sabe a qué se está enfrentando. Eso es lo que dice otro amigo, Hochman, ¿no? Un marxista británico, dice, no saben a dónde van, pero lo que es peor, no saben a dónde quieren ir. Y esto que es lo que es lo más angustiante. Pero ¿sabes qué? Esto también era, de algún modo, permitidme la mínima soberbia de decirlo, previsible, no solo para mí. ¿Vos esperabas esto? Junto con muchos colegas recibimos en su momento cierta lluvia de nuestros que tenían que ver con la campaña del miedo. Y en realidad no había voluntad de generar miedo alguno, sino decir hacia dónde conducen este tipo de políticas ya aplicadas en la Argentina y aplicadas en cualquier otra parte del mundo. Conducen necesariamente a esto. Son demasiado semejantes a las políticas que ya se vivieron aquí. Pero lo peor es que estamos en un momento, Julián, en que oscilamos entre lo incomprensible y lo irremediable. Porque, a ver, nos juntamos contigo, como sucede en muchos programas, y se dice, bueno, a ver, déficit fiscal, inflación, o se nos explica, bueno, con el déficit fiscal así, la inflación necesariamente crece, lo cual también es mentira. Digo, hay países como Brasil, como Perú, incluso, que tienen déficit Vos decís fiscal. que hay una especie de relato generado en torno a eso. Pero además, digo, hablo de eso como lo incomprensible, porque para el ciudadano de a pie, hablar de déficit fiscal, de inflación, de flotación de la moneda, de banda cambiaria, son cosas que no tienen demasiado sentido. Y eso se compara con lo irremediable, que es la realidad, que son las muertes de los electrodependientes, que es el hambre, que son esas situaciones horribles que se ven cada vez más multiplicadas. Y todo eso tiene una sola explicación, en realidad, porque el gobierno sí da explicaciones, y la explicación siempre es alocadamente, ¿cómo decirlo de una manera? No se me ocurren palabras no groseras, pero es culpándose de cualquier cosa. Se sigue remitiendo todavía a las culpas de la administración anterior. Pero a ver, hubo una campaña electoral, hubo un presidente de la Nación que debatió con otros candidatos, hubo promesas electorales. Yo coincido con vos en que mucho de eso no se cumplió. No se cumplió nada. Pero, digo, tener escepticismo por anticipado, uno dice, bueno, directamente voy a desconfiar de todos los políticos. No, porque, a ver, digamos, si el presidente Macri hubiese anunciado políticas que se correspondían con su propia historia, con su historia política, con su historia personal, con la historia del grupo al que él representaba, hubiera sido verosímil que uno dijese, bueno, él dice que estas políticas van a salir bien, pero no dijo esas políticas, dijo que iba a ser todo lo contrario, y eso es lo que era insostenible. Y esas cosas se cumplieron todas, es decir, la de no cumplir ninguna de las promesas. Pero nace además
hay una cosa mucho más peligrosa, que es esta patraña de la grieta. Yo creo que con Te iba a preguntar eso, precisamente. Lo de la grieta creo que es una mentira jorobada, vil, en el sentido de que se parece mucho a la teoría de los dos demonios. Vos recordarás, la gente recordará también, que después de la dictadura surgió esta cosa de decir, bueno, la sociedad argentina estaba dividida, tenía dos demonios. Uno era el terrorismo subversivo y el otro era el terrorismo de Estado. Esto ya al principio era falso, digamos, que he vivido en la adolescencia y eso, yo estaba en contra de la lucha armada bajo un gobierno democrático, lo cual me provocaba serios problemas con mis conmilitones en aquel momento. Vos te oponías a la violencia, digamos. Me oponía a la violencia armada, a la rebelión armada bajo un gobierno democrático, ¿no? Pero del otro lado lo que apareció fue el terrorismo de Estado, y no eran dos demonios. Había una bestia, digamos, indetenible. El Estado tiene una responsabilidad, por supuesto, y son las Fuerzas Armadas, no solamente ellas, sino quienes acompañaron eso. Pero el motivo de esa monstruosidad que fue el terrorismo de Estado fue la aplicación de políticas económicas. Digamos, no se hizo en nombre de una lucha contra el comunismo o de, no sé, preservar los valores de la Argentina permanente, como si eso significara algo. Se hizo para imponer un plan económico que implementó el doctor José Alfredo Martínez de Oz. Ese plan económico, a ver, mal que nos pese a reconocerlo, mucho se pareció a algunas de las medidas del menemismo, con las salvedades que el menemismo tuvo, y se parece demasiado a también. De modo que deberíamos empezar a entender eso de la teoría de los demonios y la grieta es parecida porque en el medio que hay. En medio que hay una enorme masa de personas que no tienen nada que ver con la realidad. Quiero decir, durante la dictadura y durante la aplicación de ese modelo, millones de argentinos no estuvieron en el medio. Mal que a uno le pese, uno a la hora de tomar las decisiones y comprometerse, está de un lado o del otro en el sentido de elegir un modelo de nación para el futuro. ¿Pero vos estás reivindicando la grieta con ese planteo? No estoy diciendo que la grieta no existe, que la grieta no es que haya, como se decía, dos demonios y un montón. No creo que haya una ancha avenida del medio, vamos. La ancha avenida del medio es para que, no sé, se crucen aquellos que están haciendo negocios en todo caso. La ancha avenida del medio implica un montón de gente que a la larga tiene que optar por dos modelos. Fíjate la historia de la patria, Julián. En términos económicos vos decís no hay grieta, digamos. No, claro que no. En términos políticos uno podría pensar, bueno, sí, hay posicionamientos de un lado y del otro. Pero eso es pensar que, por ejemplo, las decisiones entre kirchnerismo y macrismo, o peor, más brutalmente aún, entre Cristina y Mauricio Macri, y no es así. Bueno, pero eso no es la democracia, digo, uno no puede sentirse más cerca de un partido político o de otro. Sí, pero una cosa es sentirse más cerca de un partido político de otro, y otra cosa es cuando hablamos de modelos de nación. Digamos, lo que está en juego, vos lo decías antes, a ver, yo desde el peronismo digo, bueno, no hay justicia social, no hay independencia económica, no voy a esperar que haya soberanía política, ciertamente. Los actos de estos últimos 2 días han sido de un grado de entrega soberana que ni siquiera habíamos previsto con, por ejemplo, situaciones patéticas, ¿no? El presidente jugando al golf frente a los familiares de Lara San Juan, la recepción de buques británicos, la entrega abierta de las Malvinas, digo, la supresión de la ley de tierras que establecía un límite para que los extranjeros comprasen tierras del Estado. Quiero decir, son cosas muy peligrosas. No estamos asistiendo a una decisión de modelos o a una oscilación entre un modelo más liberal y un modelo más populista. Estamos asistiendo al riesgo de una desaparición nacional, creo que por primera vez de manera tan contundente, ¿no? ¿Y qué pensás porque digo, es un gobierno que ha sido elegido en forma democrática, es un gobierno que obtuvo más votos que otras alternativas en su momento? ¿Qué pensás en todo caso de ese juego democrático? El gobierno revalida cada vez que hay elecciones su propuesta y hasta ahora menos lo venían apoyando. A ver, cada vez que hay elecciones, una vez, ¿no? Sí, y está bien, y esas son las reglas del juego. Eso hace que uno se pregunte qué cosas de esas reglas del juego y qué juego se está jugando, hasta qué punto son reglas de aquello que llamamos democracia. Quiero decir, a ver, el gobierno de Juárez Celman, para los parámetros de entonces, era un gobierno democrático, ¿sí? Era un señor aristócrata, carente de todas luces. Coincido con vos, o sea, puede haber distintas intensidades democráticas, no todas las democracias son iguales, no todas las constituciones son iguales. Vimos con la ley Sáenz Peña justamente que podía haber una democracia más plena, que fuera que Echeverría y Irigoyen al poder. Pero esto también es una democracia. Pero yo no digo que no, estoy diciendo que el concepto de democracia en los tiempos que corren debería ser revaluado. Del mismo modo que creo que hay dos factores centrales en esto. Uno es la Constitución Nacional, que exige una reforma y exige una revisión de las reformas previas, la del 94, pero sobre todo la supresión borrada de un plumazo de la Constitución del 49. Y el otro es la vida jurídica de la Argentina, la familia judicial. Quiero decir, aquello que en Italia significó con el Mani Puliti que fuera la justicia la que emergiera y pudiese establecer algún control de lo político, aquí parece ser exactamente al revés. Mientras eso dure,
no solo no hay futuro, no hay patria. He escuchado, mira, querido Leonardo, dejando de lado incluso a las personas más comprometidas políticamente, sí, lo cual no tendría por qué hacerse así. Hombres como Julio Mayer, estamos hablando de personas que son verdaderas instituciones del derecho, que dicen con pena, con entre 80 o 80 y pico de años, esto no es un Estado democrático. Y lo dice gente también como Maximiliano Rusconi, digo, gente a la que yo respeto mucho, digo, para nombrar gente de distintas yo no coincido, pero me parece que estamos en una democracia, podrá tener distintas intensidades, podrá ser diferente, las constituciones son diferentes también. Sin duda, pero hay cierto ejercicio de los derechos, Julián, y cierto beneficio de esos derechos que no pueden ser vulnerados de una manera tan abierta. Quiero decir, las libertades, la libertad prevista para una persona que no está condenada, realmente es muy grave. Como las prisiones preventivas, ¿cómo se han aplicado? Prisión preventiva... Pero en ese caso en particular, a mí me parece que en ese sentido tenés razón, digamos, cómo se aplica la prisión preventiva en la Argentina. La verdad que, digo, hasta ahora al menos había una jurisprudencia y hoy ya directamente no se sabe cuál es. Otra cosa, la valoración de la prueba, de la evidencia también, ¿no? Lo de los cuadernos es todo muy simpático y muy lindo hasta que termine de estallar por el aire el chiste de las fotocopias. Más aún, la ley del arrepentido. Bueno, pero ahí sí hay empresarios que se reconocen parte y que de alguna manera han revelado algunas cuestiones y que van a tener que ir presos probablemente después del proceso judicial. Una vez que algo se demuestre... No, estamos de acuerdo, pero digo, eso está, digamos. Sin duda. Ahora, la ley del arrepentido fue hecha, digamos, cualquiera que lo mire. Hay un libro de Daniel Germano que va a salir dentro de poquito, si no salió ya, que habla sobre la patraña de esa ley. Es una ley hecha para beneficiar a los muchachos que se dedicaron a la timba financiera. Del mismo modo que el blanqueo fue una especie de operación como para decir, bueno, ahora quédate tranquilo y quédate por acá. No se detiene la fuga de capitales, digo, ¿de qué manera se sale de aquí? ¿Te parece que el gobierno sigue insistiendo con una posición, bueno, muchas cosas las estás diciendo, ¿no? Pero digo, en general, vemos que el gobierno vuelve al Fondo Monetario, vuelve a comprometerse y ante la sociedad vuelve a decir, bueno, ahora sí vamos a controlar la inflación. A ver, ¿Qué nos pasa ante eso? Bueno, ante eso, digo, me da la impresión de los viejos curanderos. El doctor Pemberton inventó un jarabe que después iba a tener el nombre de una gaseosa, ofrecía ese jarabe para curar cualquier cosa, ¿no es cierto? Y volver al Fondo Monetario, sinceramente, el mismo ministro Duhovne, cuando todavía no había asumido estos poderes que le llegan, quizás porque nadie más quiere agarrarlos, ¿no? Da la impresión además de que estamos en una especie de cosa de descarte. Incluso la nueva vicepresidenta del Banco Central es una dama que hasta hace poco se burlaba de la fragilidad con la que se encaraban esos puestos de responsabilidad. El mismo ministro Duhovne se reía de quienes pensaban en acudir al Fondo Monetario. Decime a quién se le ocurre que acudir al Fondo Monetario es otra cosa que una especie de posibilidad de suicidio. Digamos, hay salidas distintas para la economía. Y el Fondo Monetario es ver de qué manera tengo una muerte más o menos, un poco menos dolorosa quizás, pero no otra cosa. Financial Times, digo, no es una publicación kirchnerista. No. Forbes, no es una publicación peronacha. Digo, y nos están explicando el grado de... Sí, están marcando lo profunda que es la crisis en la Argentina, efectivamente, ¿no? Desde el exterior. Y la cercanía al naufragio. Y digo, lo dicen ellos, que no tienen otra intención que, digamos, no pueden perder el prestigio que tienen asesorando a los inversores. Entonces, ellos asesoran gente que todavía cree en las inversiones. Y después está la timba financiera. Es un mundo, querido Julián, donde hay mucho más capital financiero que producto bruto. Es raro ese mundo. Jorge, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Gracias a vos, Julián. Ha sido muy amable. No, muchísimas gracias.